Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. No saben cuánto me alegra venir. Nos cuesta salir a veces con tanta cosa en la mente ahí, pero bueno, ahí vamos con la ayuda del Señor. Realmente esta mañana para mí es un motivo de gran alegría por el tema que me han pedido que comparta con ustedes. Muy interesante que en estas épocas, ¿verdad? Tengamos que recordar que nos mantenemos, como decía la pastora, continuamente en guerra espiritual. En una ocasión yo aquí les hablaba acerca de que solamente hay dos posiciones. O estamos en contra o estamos a favor. Nadie puede ser espectador en esta guerra. Nadie. Todos tomamos un bando, por decirlo así. O estamos del lado de la luz o estamos del lado de las tinieblas. Pero no podemos decir, no, yo no me meto en nada, no en nada, porque no es cierto. En algo creemos y algo practicamos como influencia de todo aquello que nos rodea. Así es que, gloria a Dios, porque tenemos estas oportunidades de poder aprender todos juntos, porque estoy seguro que muchos de ustedes saben hasta más de lo que yo puedo venir a traer en esta mañana aquí. Se han dedicado a escudriñar en la palabra y a escuchar y a comprobar todo aquello que se da desde algún lugar, desde un púlpito, de alguna reunión o aún en una sala sentados con otros cuando aprendemos y enseñamos. Maravilloso este tiempo que nos permite poder gozar de todo ese montón de redes, de la tecnología y todas esas redes que nos permiten a nosotros el avanzar para poder llevar la palabra de Dios en todas las esferas. Así como el enemigo ha venido para abarcar todas las esferas, ¿verdad? Así también nosotros estamos batallando y peleando para abarcar todas las esferas y no echar para atrás. No podemos solo resistir. Aunque las armas espirituales, que no son carnales sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra, según dice la palabra de Dios, allá escrita por Pablo, ¿verdad? Eso lo dice muy claro. Pero aún así, todas la armadura es para defendernos y defendernos. Pero no podemos estar en una posición pasiva siempre. Tenemos un arma poderosa que es la palabra, con la cual contraatacamos, con la cual derribamos, con la cual derrotamos, con la cual tomamos ciudades en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y de esto vamos a hablar un poquito hoy. Yo sé que el tema de Jezabel muchas veces lo hemos visto aquí y en otros lados. ¿Quiénes han oído hablar de Jezabel? Levanten su manita los que han oído hablar de Jezabel. Y creo que todos aquí tenemos la idea que es una mujer y que es un espíritu que usa a las mujeres con seducción, con manipulación, con mentira, con usurpación de poder, y porque dice la Biblia, ¿verdad? Nos cuenta de una mujer que hacía todo esto. Pero hoy vamos a aprender que no es una mujer, que esa fue una de las personas utilizadas por este espíritu que ha hecho cosas increíbles a través de los siglos. No solo Jezabel, esa es donde nosotros la identificamos. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, si ustedes quieren ver, ¿verdad? Apocalipsis 2:20, ¿verdad? Nos habla acerca de Juan. Juan está en Patmos, en una isla, y está prisionero, y él escribe a iglesias. Y se toma esto como una palabra profética, no solamente para su tiempo, sino para este tiempo, en donde la iglesia ha sufrido un ataque frontal, pero velado, disfrazado. Ya no es, bueno, por lo menos en nuestros países cristianos, ¿verdad? Que nos denominamos cristianos, no hay una persecución clara, abierta, que hoy entre aquí la policía y nos lleva a todos presos porque tenemos una Biblia. A ninguno. O nos van y nos derriban la puerta a patadas porque estamos alabando al Señor ahí en nuestra casa con nuestra familia. O fuimos a hacer una iglesia en casa y fuimos allá a llevar la palabra. Esto aquí no se mira, pero hay otra forma en que el enemigo ataca. Más peligrosa. Porque cuando nosotros vemos esas historias de China, de India, de África, en donde los
que gobiernan tienen otro tipo de religión y el cristianismo es prohibido y penado por la ley. Uno dice, ay, pobrecitos, ¿verdad? Y se agarran una Biblia y se la reparten todos por pedacitos. En unos lugares de la China estaba yo leyendo, no sé la fecha, pero ¿verdad? Que dice que ellos reparten y entonces se memorizan esa parte y cuando la han memorizado se la pasan a otra. Nosotros ya ni memorizamos, agarramos el celular, metemos ahí, ¿verdad? Y ni los teléfonos sabemos, ni el mío me sé, lo cambié y no me lo sé, ¿verdad? Ya no hacemos eso, pero ellos por la necesidad, sí, tienen que hacerlo, pero nosotros no, estamos en una zona de confort, súper cómodos, todo tranquilo, no tengo tiempo, afanado por aquí, afanado por allá, y mientras tanto el enemigo sigue avanzando y sigue avanzando. Entonces, este Juan que está ahí, advierte a las iglesias de este tiempo, pero nos advierte a las iglesias de ahora. ¿En cuál tipo de iglesias seremos nosotros? ¿Seremos la de Pérgamo, la de Etiopía, la de Sardis? ¿Seremos tal vez la Odisea? O en fin, ¿verdad? No sabe, cada uno tendrá que ver qué tipo de iglesia está haciendo. Pero dice, pero tengo esto contra ti, en Apocalipsis 2:20, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ella había usurpado ahí la autoridad profética y el gobierno de la iglesia. Y fue líder, se mira, ¿verdad? Ahí, ahora, él está haciendo referencia, quizá ni se llamaba Jezabel, pero la identifica como ese espíritu de maldad que hace esto, que usurpa autoridad, ¿verdad? Que usurpa la calidad del profeta. Y eso fue lo que hizo en la antigüedad. Si nosotros vamos al libro de Reyes, no nos va a dar tiempo como de leer toda la historia de Jezabel, pero vamos a ver cosas puntuales y vamos a ver cómo se está moviendo actualmente. Ella llegó no para casarse con un rey y quitarle la viña a Nabot, no. El espíritu que la manejaba a ella y que sigue manejando ahora a un montón de personas, ¿verdad? Que son realmente, ¿verdad? No un espíritu de chiquitillo, así un demonito chiquitito, no, estamos hablando de un gobierno de maldad. Esta, ¿cómo se mueve ahora? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Qué más podríamos ver que está haciendo en la actualidad? Y cómo nosotros en nuestra zona de confort, como buenos cristianos, ni nos damos cuenta. Y eso es lo que vamos a tratar por lo menos de aprender hoy. Eso fue lo que hizo en la antigüedad. En Primera y Segunda de Reyes leemos del matrimonio del rey Acab con Jezabel. Ahora, ¿por qué se casó él? Si quieren vamos a la Biblia, vamos a Primera de Reyes, capítulo 16. El profeta que estaba en ese tiempo era el profeta Elías. Primera de Reyes 16:31. Dice Acab reina en Israel en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a leer desde el 29 para tener un poquito de contexto. Dice, comenzó a reinar Acab. Si están tomando notas, Primero de Reyes 16:31, pero voy a leer yo desde el 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga lo que dice, más que todos los que reinaron antes de él. Si ya los otros eran malos, este se llevó el premio mayor. Porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y además tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y también de Acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Entonces estamos viendo a un hombre que se dejó seducir. ¿Y dónde vino esto?
Cuando estos reyes se casaban con otras, con hijas de reyes y todo, era para hacer alianzas, para tener poder. Pero lo que no sabía era todo lo que venía con esto. El otro día estaba oyendo yo sobre las migraciones. Y estas migraciones que van de un país a otro, las personas van sus costumbres. Y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de qué manera vienen las invasiones y las personas empiezan no a adoptar las costumbres del país a donde llegan, sino llevan sus costumbres, sus dioses, sus rituales y todo lo demás. Eso es lo que pasaba con las conquistas. Igual ahora con las migraciones, ya no se llaman conquistas, ahora hay otra forma de llevar las enseñanzas y las costumbres a otros países. Entonces este hombre se casa con ella y empieza a hacer algo increíble. Lleva con ella los 400 profetas de Acera y los 400 profetas de Baal. ¿Cuántos profetas llevó? Imagínense ustedes. Llevó un montón de profetas de ellos, profetas, ¿verdad? Para que ellos pudieran imponer en el pueblo de Dios, el que conocía, el que había sido liberado, el que había visto los grandes milagros en el desierto, el pueblo de Dios que había sido advertido por Moisés que a la tierra donde iban encontrarían pueblos que adoraban ídolos y que esto era abominable ante sus ojos. Sin embargo, cayeron. ¿Conocían o no conocían a Dios? ¿Conocemos o no conocemos a Dios? Levante aquí quien conoce al Señor. Todos lo conocemos y queremos conocerlo más. Pero este pueblo que conocía cayó, principiando por el rey. Bien dice la Biblia que cuando el presidente o el rey o el gobierno es impío, ¿qué pasa con todos los demás? Ya sabemos la respuesta. Entonces, este hombre dice que se vendió al pecado y permitió que este espíritu de maldad que operaba en Jezabel impusiera la idolatría en el pueblo de Dios. Pero no se quedó ahí, no fue solamente que llegaron y luego vino Elías, profetizó Elías, se quitó el agua, no hubo lluvia, profetizó Elías y llovió, profetizó Elías y dijo, bueno, tráiganmelos a todos. E hizo descender fuego del cielo. ¿Conocía el pueblo de Dios a su Dios? Claro. ¿Y qué le dijo en ese momento Elías al pueblo? ¿Hasta cuándo ustedes van a bailar entre dos aguas? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? O son de los Baales o son de Jehová Dios. Y lo mismo nos dice hoy el Señor. Les estoy narrando la historia porque, como les digo, es muy larga. Pero quiero ir con esto, es una introducción acerca de lo que representa este espíritu maligno y cómo el día de hoy sigue operando. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Lo podemos ver? ¿Cómo estamos comportándonos con respecto a esa invasión que tenemos de este espíritu a nivel no solamente de iglesia? Porque en la iglesia posiblemente habrán profetas y habrán personas con un don de revelación y de profecía que pueden interpretar y pueden discernir aquel espíritu que está operando en hombres y mujeres. Porque déjeme decirle, este no es un espíritu que opera en mujeres. Este es un espíritu que opera en personas, hombres y mujeres, porque son características las que vemos. ¿Acaso solo las mujeres son seductoras? Hay hombres seductores. ¿Acaso solo las mujeres usan el sexo para conseguir algo? No, también hay hombres. ¿Acaso solo las mujeres tienen ansias de poder? No, también hay hombres. Porque lo que estamos viendo son las características. Porque si no, pobrecitas las mujeres, nos cayó todo lo malo. Solo nosotros, ¿verdad? No, estamos hablando de algo espiritual. Entonces, Jezabel trajo todo esto, pero ¿para qué lo trajo? Para hacerse cargo de una nación, para gobernar una nación. El pueblo de Dios que conocía a su Dios, ahora ¿por quién iba a ser gobernado? Por una mujer que rendía culto a un espíritu.
y que lo representaba muy bien. ¿Para qué? Para poder deshacer ahí, la obra del Señor. Entonces, ellos vinieron y empezaron a hacer todo lo que ofrecían a los ídolos, iban a los montes, ¿verdad? A lo alto, porque eso era las costumbres, ¿verdad? Iban a los altos, ellas practicaban la prostitución sagrada y hacían un montón de cosas más. Y lo que ella quería era gobernar la nación. ¿Y cómo lo estaba logrando? Usurpando el poder, usurpando calidades. ¿Qué fue lo primero que atacó? Se enseñoreó sobre su marido. Y el hombre, ¿verdad? Hizo un berrinche un día porque quería la viña de un hombre. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Primera de Reyes 21 del 1 al 6. Ahí estamos un poquitito adelante de donde estamos. Primera de Reyes 21 del 1 al 6. Dice, ¿verdad? Que Jezabel encontró a su marido llorando, volteado contra la pared, pobrecito. Había una viña de un hombre que se llamaba Nabot, pasó y la deseó, pero por ley no podía ser vendida, no podía ser comprada, porque había sido una herencia de sus padres de cuando entraron a la tierra prometida. Y según el libro de Levíticos, ellos no podían vender la tierra. Entonces, ¿verdad? Ella le dice, pero ¿cómo es posible que tú estés ahí llorando? No te preocupes, yo voy a tomar la viña. Y entonces empezamos a ver cómo ejerce ella el poder. Vamos a ver las esferas que ella hizo ahí. Primero, ella toma el poder y empieza a hacer algo, ¿verdad? Primero, mata a la viña de Nabot. Vamos a ver qué dice. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio del Acab, el rey de Samaria. Y Acab habló a Nabat diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, porque en Levítico 25, 23 es donde dice que no se puede vender lo que es una herencia. Y vino Acab a casa triste y enojado por la palabra de Nabot y dijo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en la cama y volvió su rostro y no comió, haciendo berrinche. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído y no comes? Y entonces él le contó. Y entonces la mujer en el 7 le dice, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña. Y entonces ella vino y ¿qué hizo ella? Tomó la autoridad. Él no la hizo. Tú eres rey, pero no usas, no puedes, no tienes el valor. Yo te la voy a dar. Primero, toma la autoridad de rey. Segundo, vamos a ver qué más toma. Y escribió cartas a los ancianos. Entonces dice, escribió cartas en nombre de Acab. No fue Acab, fue ella. Y lo selló con su anillo y envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Ahí ya ella tiene la autoridad, un sello real, un anillo era un sello, y con eso ellos sellaban todos los edictos. Era como una firma. Se ha descubierto, hay algunos antropólogos y arqueólogos encontraron unos anillos y decían que ellos aseguran que es el anillo de Jezabel, quien lo había mandado a hacer ya con su propio anillo. Ya no solo usaba el de su marido, sino que ella tenía su propio anillo. ¿Qué hizo entonces? Tomó el poder de esa nación. Eso es lo primero. Lo segundo, dice que lo segundo que hizo fue convocar a los ancianos. O sea, ella dio órdenes a la parte judicial. ¿Quiénes eran aquellos que ejercían la autoridad, sino los jueces? En ese tiempo eran los jueces, que eran como el sistema judicial nuestro. Eso era lo que hacía. Entonces tomó el sistema judicial. Veamos qué más sigue haciendo. Y dice las cartas, como una persona muy religiosa, dice, proclamen ayunos y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan,
tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo. Y dice que los de su ciudad, los ancianos y los principales, vean qué poder de mujer. Los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos. Ayunaron, oraron, se rindieron ante ella porque ella ejerció la autoridad y luego mataron a Nabot y llegó ella y le dice, aquí está. ¿Cuántas cosas ella abarcó? En un solo hecho, en uno solo. La parte política, porque ella tenía el poder, era como el rey. Se puso en lugar de él, ella mandaba. Número 2, la parte de legal. Le dio órdenes a los ancianos que eran los que tenían que determinar lo que se hacía o no se hacía legalmente en un país. Ellos tenían que ejecutar la ley. ¿Y qué hizo? Mentir, manipular. ¿Qué más? Y además de eso, ¿verdad? Ya vemos que político, judicial, religioso, porque lo hizo a través de actos religiosos, profetizando. Si ustedes no hacen esto, vendrá un gran mal porque la ha blasfemado, cosa que no era cierta. Vemos, y esto es precisamente lo que vemos el día de hoy. Ella llegó para gobernar una nación, para destruir una nación, para que la nación, para que el pueblo de Dios específicamente cambiara toda su manera de pensar y de vivir y se rindieran ante sus maquinaciones y ante la idolatría que ella llegó a imponer. Es esto. Es muy triste porque no llegó a cualquier pueblo, llegó al pueblo escogido de Dios. Y conociendo las debilidades, llegó con un rey que dice la Biblia que no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Primera de Reyes 21-25. Entonces ahí podemos ver cómo este espíritu se manifiesta. Quizás hasta ahora solo hemos visto, como les digo, Jezabel, esa mujer mala, seductora allá, ¿verdad? Que también operó allá por la mujer de Herodes y su hija y que le voló la cabeza a Juan Bautista. Pero déjenme decirle que va mucho más allá que eso. Es mucho más poderoso y en estos tiempos nosotros lo podemos ver aún en nuestras naciones. ¿Cómo opera? ¿Qué es lo primero que ella quiere quitar? ¿Qué fue lo primero que quitó? ¿Cómo usa ese poder? ¿Lo usa? No yendo a ofrecer nada más sacrificios y así, ¿verdad? Lo usa haciendo, ¿verdad? Cosas que van a descomponer a toda una nación. ¿Cuál es la base de una sociedad o de una nación? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? La familia, exacto. La base de una nación es la familia. ¿Y a dónde está atacando? ¿Dónde ataca? A la familia. De unos años para acá, porque el mal se ha legalizado. Por eso dice la Biblia, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La legalización del mal. Ahora más bien, los que queremos actuar conforme la ley de Dios, ¿verdad? Lo que está escrito en su palabra, porque nosotros somos parte de un reino, de una nación, ¿verdad? Que es este. Estas son nuestras leyes. Y lo que dice aquí, por eso dijo Isaías en el capítulo 10, ¿verdad? A la ley y al testimonio. El que no diga conforme a eso es porque no le ha amanecido. Pero muchas veces nos plegamos más a las modas y a las leyes humanas que a la palabra de Dios. Por temor muchas veces, sí, por temor. Por eso uno de nuestros héroes es Elías, que con miedo y todo, pero se paró delante de todos ese montón de profetas y después los degolló y todo lo que hizo. Y la mujer lo amenazó, ¿verdad? Pero sin embargo, se mantuvo, hizo lo que el Señor le dijo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Descomponer la familia. ¿Qué es lo que hace este espíritu? El Señor ha permitido muchas veces eso para que el pueblo se despierte, para mostrarles que no es la manera. ¿Qué fue lo primero que quiso tomar ella? La herencia. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos.
y estima el fruto del vientre. Entonces quiere decir que lo primero que está atacando es la familia. ¿Cómo la ataca? Descomponiéndola, dividiéndola. Cada vez vemos más madres solteras, familias monoparentales, donde solo una mamá aparece, casi nunca es monoparental de solo de papá. Vemos un montón de cosas que afectan la familia. Ahora es el aborto. No es que nunca se ha practicado, se ha practicado. Hay un montón de cosas que están descomponiendo nuestra sociedad. Entonces, es lo que hace. Él estaba ahí y le dio lugar a su mujer, que como les digo, tenemos ya que quitarnos de la mente que Jezabel es una mujer seductora. No, es un espíritu. Es un gobierno de maldad con un montón de demonios. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Los puso así: principados, potestades, huestes. ¿Cuántas cosas habían detrás de ella? Era un principado. De por sí era una princesa, ¿verdad? Era hija de un rey por ahí, en la parte humana. Pero había un principado en ella que gobernaba. Y tenía a su alrededor todo ese montón que nos muestra cómo se mueve. Primero en la familia, leyes que atentan contra la familia. Le quitan la autoridad a los padres para dársela al Estado, porque los padres no son capaces de criar bien a sus hijos, pero aún así siguen siendo los padres. Somos solo depositarios legales, no padres ante la ley. No sé cuántos trabajan aquí en el gobierno, pero así es, somos solo como administradores, por decir, legales de nuestros hijos. Entonces ya ahí hay una fractura. ¿Por qué le quita la autoridad a un padre? Entonces ella llegó primero a quitar la viña. ¿Qué era lo que quería hacer? Empezar a descomponer. Vamos a dejar sin tierra esta familia, sin herencia, sin nada. Y que él le dijo: no, yo no puedo, es ilegal. Eso no puede ser. La palabra de Dios a mí me dice que yo no puedo vender la tierra que heredé de mis padres. Que cuando vinieron a esta tierra la recibieron de parte de las manos de Josué cuando fue distribuida, porque la ley pero a él no le importaba, él lo quería. Y así es como ahora se está moviendo. Y los que nos ven en su casa quizá dirán: ay, pero qué exagerada. Pero es así. Si nosotros salimos de esa zona de confort que tenemos, nos damos cuenta qué es lo que está pasando ahora. Divorcios. El divorcio, ¿por qué? Por irresponsabilidad, por infidelidad, que más bien ahora se fomenta, se tolera. Alcoholismo, cuando el padre es el sacerdote de la casa, el que debe ejercer la autoridad espiritual y legal en una familia, la pierde porque está más interesado en otras cosas. Entonces, eso es lo primero, la familia. Fue lo primero que ella hizo, querer quitar. ¿Cómo lo hizo? Usurpando la calidad política, digamos, en una nación. Se mete a la política, se mete a poder, se mete donde puede ejercer poder. ¿Qué más? Ya está ahí, en puestos de poder, asesorando a algún pusilánime que está, dice que con autoridad, pero atrás de él habrá alguna potestad de estas gobernando y diciendo qué tiene que emanar desde la autoridad. Y así como ella dijo: hey, todos ustedes proclamen ayuno, hagan esto, hagan un edicto, tráigalo, aunque sea con testigos falsos, no importa, pero aquí vamos a lograr quitarle su herencia a estos. Esto es lo que está haciendo en una nación. Otra cosa más que hizo: toma el control político, ¿verdad? Este hombre que yo leí, ¿verdad? Es un hombre que ha estudiado. Corbel dice: la Biblia describe a la reina Jezabel como una mujer que en el fondo ejerció enorme influencia, incluyendo a su marido. Y dice que ella tenía su propio sello, y es lo que dice, lo descubrieron en 1962. Entonces, cuando vemos estas cosas, nosotros vemos cómo esta mujer, bueno, ahí era una mujer, pero no quiere decir que ahora tenga que ser una mujer precisamente, que es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos hablando de cómo esa potestad, cómo ese principado de verdad ejercía esa autoridad. Entonces ya tomó el control político, ya tiene la autoridad, ya tiene influencia sobre aquel que quiere ejercer, y ella dicta, da órdenes, pero detrás del trono, por decir algo. Número 2, toma el control judicial. Recuérdense que los ancianos se sentaban en las puertas, ¿para qué? Para ejercer la ley.
la ley de Dios. Ellos estaban ahí. Sería como los diputados, como los jueces de hoy, los tribunales y cosas así. Y entonces ella hace esto y les da órdenes a ellos. Dice, ¿verdad? En Deuteronomio 13, 9, 14 dice, ¿verdad? Que la blasfemia tiene que ser pagado con la muerte. Entonces se dice así, la ley, voy a ejercer la ley. Voy a manipular la ley de tal manera que estos accedan. Porque si yo les digo que es porque le quiero quitar la herencia, no van a dejar. Pero les voy a poner de esta manera para que parezca como que yo estoy haciendo algo muy bueno por la nación. Algo que diga que es un pueblo que teme a Dios. Entonces, ¿cómo lo hace? Manipulando las leyes para seguir afectando al núcleo que era la familia. Ya está ahora en el sistema judicial. Leyes mal aplicadas, corrupción, leyes que favorecen el pecado, la descomposición, el descrédito a la palabra de Dios, porque desacreditan la palabra de Dios, ya no está vigente, ya no está de moda. Y lamentablemente algunas veces vienen de otros países esas modas religiosas también. Y otras modas legales. O en otro país es, oiga, como hace poquito acabo de ver una noticia de una ministra, creo que de educación en España, algo así, y decía que los niños tienen derecho a conocer su propio cuerpo y decidir con quién quieren tener sexo. Si quieren tener un niñito de 7 años, sexo con un hombre de 20, lo puede hacer porque es su deseo y su derecho. Bueno, imagínense ustedes, ¿verdad? Y estamos hablando de una persona en autoridad. ¿Contra qué está atacando? La familia. ¿En quién se está basando? En que hagan leyes que favorezcan esto. Y en otros países europeos, que antes de ahí nos vino a nosotros, ¿verdad? La palabra, ahora van bajando y bajando. Antes era consensuado a los 18, después a los 16, y ahora están pidiendo que lo bajen a 10 porque les gustan los chiquitos. Entonces estamos viendo cómo este espíritu en una nación produce tanta maldad y nosotros qué barbaridad. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Cómo se pronuncia la iglesia en contra de esto? Porque ahorita sí podemos hablar, estamos en octubre y hay un montón de cosas. Y aquí me dijeron que hay iglesias que han detectado que de agosto a noviembre, no sé qué por ahí, me dijeron unas cosas, ¿verdad? Unas fechas investigando y hablando de esto. Pero nosotros como iglesia, ¿qué hacemos ante esta avalancha? ¿Cómo se pronuncia la iglesia? ¿Qué hacemos? Algunas veces ni siquiera oramos como la Biblia nos manda, que oremos por las personas de eminencia, por los que ejercen la ley. Podemos hablar mal de un diputado, estos muertos de hambre, estos aquí que se roban la plata, pero oramos, batallamos en el espíritu, nos unimos como verdaderamente un ejército, o simplemente lo vemos y lo vemos pasar y ahí no estamos. ¿Saben una cosa? Hay dos cosas que menciona la Biblia que a mí me llama la atención leyendo sobre esto. Hay dos que mencionan poderosas ahí. Ella llevó, porque ellos adoraban a los Baales y a las dioses de cananeos, la diosa Astarte. Y hay en el libro de Jeremías otro culto que se llamaba la Reina del Cielo. Y dice que las mismas, es impresionante. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías, ya les doy la cita. Jeremías 7, 18. Jeremías 7, 18. Es impresionante cómo cuando la idolatría llega a un país, llega a una nación y está siendo controlado por todos estos espíritus del mal. Siete 18. Vea cómo toda la familia participaba en este culto de adoración a esta diosa. Dice, el Señor está tan indignado que le dice a Jeremías que ya ni ore por ellos. Vea lo que dice en el 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y ahí viene toda la participación familiar.
Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer a dioses ajenos para provocarme a ira. Díganme que no es toda la familia la que participa cuando una nación está regida por leyes y la autoridad que rige una nación nos lleva a la idolatría. Eso dice ahí. Entonces vemos dos, una en la parte religiosa y otra en la parte legal y política. Volvamos entonces a donde estábamos. ¿Qué más hacía ella? Entonces ya tiene el control del poder en la parte del reinado, en la autoridad completa. Ahora viene el poder judicial porque manda también a los jueces y ahora se toma el control espiritual. ¿Y cómo lo hace? Proclamando ayunos, haciendo lugares de adoración, idolatría y llevando ahí a que adoren a estos dioses. Y como dice Jeremías, no solamente es que fue una vez, no, toda la familia participaba en esto. Hoy la pastora oraba. La condenación que hay en el libro de Ezequiel es, ¿verdad? Donde dice las mujeres que tejen velos para mi pueblo, velos, que les tapen para que no podamos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestros oídos, aquí entre esta serie va a haber un mensaje del espíritu de estupor. Y ahí vamos a ver cómo el enemigo ha traído estupor a su pueblo para no ver lo que está pasando. Es que estamos viendo que no es en una iglesia o en otra, es en una nación en donde este espíritu de maldad está ejerciendo dominio y poder. Poder desde lo ejecutivo, lo judicial, lo legislativo y también en la parte espiritual. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía un altar familiar? Nosotros podemos ver cómo nuestros hijos se apartaron. Y yo sigo clamando y diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, batallando, guerreando, para que mis hijos vuelvan. Y no seamos como estos que dicen aquí. Uno recoge la leña, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres hacen las cosas que para ir a ofrecer sacrificios a esas diosas. Cuánta maldad y cuánto daño tenemos a nuestro alrededor y no lo vemos. Si ustedes ahorita se ponen a pensar y a analizar qué está dominando nuestro país o nuestros países, porque yo soy de otro, bueno, soy medio, ya soy chapintica, pero si nosotros vemos qué tenemos que hacer, no podemos entrar en alianzas políticas, pero sí podemos ejercer la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Los profetas eran los que se dedicaban a hacer esto. Y saben una cosa, Jeremías empieza a increpar al pueblo. Y en el 44 todavía, en el capítulo 44 les habla acerca de eso y ellos le dicen, no, vamos a seguir adorando, vamos a seguir ofreciendo sacrificios y vamos a seguir llevando libaciones a la diosa, a la reina del cielo. ¿Por qué? De ella tenemos paz. Le habían quitado ya toda la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces quiere decir que si nos ponemos a analizar este espíritu de maldad, este gobierno de maldad va más allá de una simple seducción o que hizo caer un pastor o que sea líder de alabanza, porque ella siempre va a aquellos lugares a mostrarse como religiosa, si es dentro de una iglesia, pero peor cuando es en una nación y no lo vemos. Porque entonces todos estamos inmiscuidos de una u otra manera si no nos paramos. Y es nuestra responsabilidad. Cuando ustedes lean toda la historia, van a poder detectar todo esto que yo les estoy diciendo. Todas las esferas de poder donde esta mujer ejerció la autoridad y la sigue ejerciendo. Bueno, digo mujer porque en ese tiempo era una mujer, pero ahora este espíritu de maldad, ¿por qué lo mencionan ahí en Apocalipsis? Si ella se había muerto hace un montón, siglos de estar muerta. Porque nos estaba advirtiendo, cuidado, ¿qué te enseñan? Cuidado, este espíritu de maldad está gobernando en la iglesia, ¿le permites enseñar cosas que no van conforme a la palabra? En tu casa tú permites que haya esto.
Tenemos que ir a un arrepentimiento, quizá lo heredamos de nuestros padres, porque las naciones han sido gobernadas. Vamos a ver, para ir aterrizando, porque ya me sacan por la hora, y vamos a ver características, y la vamos a llevar a la iglesia, porque de la iglesia también podemos verlo en la nación. Dice, le gusta desacreditar a los líderes, principalmente a los que tienen voz profética. ¿Y cómo comprobamos que es un profeta de Dios? Porque se cumple lo que dice. Sí dice un montón de cosas, pero nunca se cumplen. Profetizó de sí mismo, no de parte de Dios. Trata de estar cerca de las autoridades para buscar su debilidad y poder ejercer dominio, porque lo que quiere, así como en una nación, siempre este espíritu va a poner gente cerca del gobernante para ver cuál es su debilidad y poder tomar dominio. Aparenta poseer cualidades en busca de reconocimiento, manipula las situaciones con el fin de obtener ventaja. Al recibir algún reconocimiento, que es el que busca, muestra engañosa y breve humildad. Cuando es confrontada, sale a la defensiva. No le gusta rendir cuentas ni seguir órdenes de autoridad. Es rebelde y desobediente. Como le gusta dominar y controlar, reúne a sus seguidores para implantarles sus propias enseñanzas, como dijo Juan allá en Apocalipsis. Sí, en la iglesia se les implanta seguidores falsas doctrinas que no se fundamentan en la palabra de Dios. Y no estamos hablando de una iglesia local, que estamos hablando de una iglesia en general. En tu casa, en la nación, en la iglesia, en todas las esferas. Sigue actuando, sigue queriendo traer la maldad, tomar el control del gobierno. Esta que se ha hecho llamar de muchas maneras y ha usado a otros, hombres y mujeres, que ahí ustedes en este resto del mes irán viendo. Pero ¿qué nos toca como iglesia? Primero, estar convencidos de nuestra fe, de lo que la palabra quiere enseñar. Porque qué triste es tener toda esta información pero no hacer nada, irme de aquí y no volver a pensar en toda la semana absolutamente nada de esto, ni preocuparme de cómo mis hijos están siendo influenciados por este gobierno de maldad que ejerce autoridad a todos los niveles en una nación, en Costa Rica, porque estamos en Costa Rica. Ya no estamos hablando solo de aquello que siempre vimos, que las mujeres seductoras en la iglesia, que las otras, y aquí. No. Estamos hablando de un gobierno de maldad. ¿Cuántas cosas nosotros celebramos que son traídas del extranjero? Modas, rituales paganos que venimos a hacer como fiestitas legales. Y un montón de cosas más a las que decimos sí, amén, sí, amén. Tenemos que batallar contra este espíritu. Tenemos que pararnos verdaderamente como un ejército. No solamente cantar, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Qué lindo, ¿verdad? Esas canciones triunfalistas y nos empoderamos. Pero para salir de aquí, decimos sí, está bien. Un ayuno general por los gobernantes de este país, por los líderes de las iglesias, aún aquellos que tal vez ni siquiera, ¿verdad?, nos caigan bien. Pero tenemos esa obligación. Ninguno ora después de eso. Yo siempre los comprometo con la palabra. Puede decir al salir de aquí hoy que no lo saben. Ahora lo saben. Que este espíritu de maldad está ejerciendo poder en las 4 áreas más importantes en una nación: la familia,